Este vídeo va a tratar sobre Makefiles y el objetivo es un poco entender qué hace, cómo funciona y sobre todo cómo se construye uno. Bien, estos son un poco los contenidos del vídeo. En primer lugar, de manera breve, se verá qué es Make de GNU. Y después, de manera práctica, se construirá un Makefile que tendrá una serie de elementos como reglas, variables, patrones y se generarán también dependencias automáticamente. Además, se utilizará el compilador GCC y se verán algunos aspectos como los flags o los archivos .o, los de código objeto. Ya veremos por qué se utilizan aquí. Para describir qué es Make, he traducido un poco lo que pone en el manual de Make de GNU. Se puede encontrar en Internet. Bien, Make es una utilidad que va a determinar qué archivos de código fuente van a ser compilados y cómo. Esta utilidad Make necesita un archivo llamado Makefile, que es el que va a definir cómo se compilan los archivos de código fuente de mi proyecto. Este Makefile puede tener uno de esos tres nombres que se ven ahí: GNU Makefile, Makefile con minúscula al principio o Makefile con mayúscula al principio. Es decir, cuando en el terminal pongamos Make, este Make va a buscar un archivo Makefile con uno de estos tres nombres y además con esta prioridad. Primero buscará que se llame GNU Makefile, después Makefile con minúscula y después Makefile con mayúscula. El proyecto que vamos a utilizar de ejemplo consiste de 4 archivos de código fuente .c y sus respectivos header files. ¿Vale? Tenemos un archivo com.c, diac.c, init.c y main.c. Y luego 3 archivos .h, estos 3. En este primer paso vamos a hacer las cosas de manera un poco más sencilla y el Makefile, tanto el Makefile como todos los archivos de código fuente van a estar debajo de la misma carpeta. Vale, entonces, si el proyecto es sencillo, tal como está aquí, y los archivos no son muy extensos, podríamos utilizar lo siguiente para compilar el proyecto. Entonces, simplemente escribiríamos gcc con .c, diac.c, init.c, main.c, ahora -o, y llamaríamos al ejecutable mi programa, por ejemplo. Bueno, esto después de unos segundos nos produciría este ejecutable. Bueno, cuando el proyecto es muy largo, tenemos muchos códigos fuente, muchos archivos de código fuente, cada uno tiene 5.000, 10.000 líneas, que es lo típico en proyectos de la vida real, ¿no? Entonces, esto se nos empieza a complicar y compilar de esta manera empieza a ser no eficiente, ¿vale? Porque cada vez que realizáramos un cambio en un archivo, se volvería a recompilar cada uno de los demás, lo cual puede hacer que nuestro proyecto tarde varias horas en programarse. Y aunque lo hagamos de manera muy óptima, si es muy grande también va a tardar 3 horas. Entonces tenemos que minimizar este tiempo. Bueno, aquí viene la ayuda de Makefile. Entonces, antes de comenzar a escribir, veamos qué es una regla. Bueno, una regla se va a componer de los siguientes elementos y esto se puede encontrar descrito en el manual de Make en Internet, claro. El primer elemento se llama target, su traducción significa objetivo. El target puede ser dos cosas, o bien un archivo generado por el programa, es decir, por ejemplo, ese ejecutable de salida cuando compilamos todo el proyecto, o puede ser un nombre o acción de la regla. Vale. A continuación pondremos 2 puntos y después a su derecha irán los prerequisitos. También se pueden interpretar como dependencias. Entonces, los prerequisitos son archivos que va a utilizar el Makefile para generar este target. Además, y esto es súper importante, si uno de los prerequisitos cambia,
Y por prerequisitos podemos entender dependencias que podrían ser esos archivos .c de código fuente. Se va a ejecutar la receta. Bien, la receta es el siguiente elemento, este de aquí. Estos dos irán en la primera línea y la receta comenzará a partir de la segunda. Muy importante para que funcione todo. Antes de la receta, cuando aquí pulsemos la tecla Enter, saltamos a la siguiente línea, debemos introducir un tabulador y después comenzar a escribir nuestra receta. Si ponemos espacios aquí no va a funcionar. Bien, la receta o las acciones que se van a ejecutar para crear este target, ¿no? O las acciones que corresponden a este nombre de esta regla. Vale, entonces vuelvo a repetir, tenemos el target, que es el nombre del archivo generado por el programa, las dependencias, y cuando una de ellas cambie, se ejecutará la receta. Bueno, veamos un ejemplo muy sencillo para hacer una regla, pero esto es una primera aproximación a cómo va a ser el makefile, no es lo que en realidad habrá al final. Vale, primero defino el nombre del target, que va a ser myproc, es decir, ese ejecutable de salida, ¿no? El programa que he compilado. Bien, escribo los dos puntos y a la derecha comienzo a escribir las dependencias, que son los archivos fuente, con .c, diac.c, init.c y main.c. Pulso Enter y, importante, el tabulador. Bien, a veces no está claro si has puesto un tabulador o se te ha olvidado, ¿no? Entonces, el Notepad tiene esta tecla fantástica que te lo muestra. Una flecha significa sí, es un tabulador. Vale. Entonces, este target lo generaremos a partir de estas dependencias con la siguiente receta. Y aquí he hecho un copy-paste y no sé si hay un un tabulador. Ahí sí. Vale. Bueno, tenemos nuestra primera regla hecha, simplemente es lo que introduciríamos en el terminal para compilar, ¿no? Veremos que esto no se hace así, pero solamente es para entender la receta. Abro un terminal, le doy al zoom, cd, me voy a desktop y esto se llamaba proyecto makefile y está en src. Un poquillo más de zoom. Vale. Bien, entonces, ¿qué hay debajo de src? Bueno, esto lo había compilado antes, lo voy a borrar con el comando remove, ¿no? Ok, entonces vamos a invocar a make, quien mirará en el directorio actual si hay algún archivo makefile y sí, lo leerá y lo procesará. Vale, nos ha hecho un eco. O sea, nos ha escrito lo que nosotros habíamos escrito aquí. Si no quisiéramos que saliera esta línea, pondríamos el simbolito de la Uy, ¿qué he hecho? De la arroba. Ay, que me estaba equivocando de tecla. El problema que tenemos aquí es que cada vez que modificáramos uno de estos archivos .c, volveríamos a recompilar todos. Y esto es una pérdida de tiempo cuando el proyecto es muy grande, puedes perder horas incluso. Vale, entonces vamos a hacer que mi programa no dependa de los archivos .c, sino de los archivos objeto, de los .o. Y ahora mismo vamos a ver brevísimamente qué es eso. Bueno, si recordamos, el proceso de generación de compilación se divide en 4 subprocesos. El preprocesador, el solamente compilador, ensamblador y el linkado. Entonces nuestra estrategia va a ser generar los archivos objeto de cada uno de los archivos de código fuente y en el último momento con esos archivos objeto, es decir, estamos aquí con nuestros archivos de código fuente, irán pasando todas las fases, sacaremos los archivos de código objeto y en el último lugar llamaremos al linker y sacaremos el archivo de salida. Este sería el ejecutable, de manera que si uno cambia un .c o un .h, solo vamos a recompilar lo estrictamente, o sea, preprocesar, compilar y ensamblar lo estrictamente necesario. Vale, para eso GCC tiene, bueno, para cada uno de estos pasos GCC tiene una opción.
Esta está mal. Se puede mirar en el manual. Y la que vamos a utilizar es esta, la de la opción "-c", que tomará estos archivos y obtendremos el punto de salida. Estas dependencias ahora van a ser targets, ¿no? Este es nuestro target que depende de esto, pero necesitamos generarlos. Vale, entonces main.o va a depender de main.c y de quién más. Bueno, pues tenemos que irnos al código fuente, y bastante tonto las funciones que he puesto, y tenemos que ver de quién depende, de qué includes. init.h, diag.h y com.h. Enter, tabulador y gcc main.c, y utilizaríamos la opción "-c". Bueno, esto lo vamos a hacer para cada una de estas dependencias. Bueno, se me olvidó decir que gcc ya sabe cómo vamos a llamar o cómo vamos a querer llamar a este punto C aquí compilado. Entonces él simplemente tomará esta raíz main y cuando lo compile ese archivo objeto lo llamará main. No hace falta ponerlo explícitamente. Vale, bueno, tenía ya preparados los demás, lo copio. Bueno, me voy al terminal y voy a invocar a make. Bueno, make en la carpeta dentro de la cual está el makefile. Y bueno, no vemos ninguna salida. Es una pena. Voy a quitar estas arrobas para que tengamos el eco de lo que va haciendo el makefile. Bien. Bueno, he invocado a make, se han ejecutado acciones y vamos a ver qué ha pasado dentro de la carpeta. Se han generado estos archivos de código objeto y además finalmente se ha generado el ejecutable. Entonces hemos dicho que una de las ventajas de esto es que cuando modificamos un archivo de código fuente, por ejemplo com.c, no se van a recompilar todos, sino se recompilará simplemente lo necesario. Vamos a verlo. Voy a modificar el archivo com.c. Y aquí voy a cambiar, por ejemplo, voy a añadir una variable llamada a y voy a volver a invocar a make. Vale, bueno, pues vemos que se ha recompilado únicamente el archivo com.c. Bien, y se ha vuelto a ensamblar todos esos archivos de código objeto para volver a generar el target. Bien. Bueno, supongamos que por algún motivo quiero eliminar de aquí todos los archivos .o y el target. Bueno, pues desde Linux simplemente llamaría al comando rm de remove y borraría todos los .o y al target. Vale, lo puedo hacer de esta manera o puedo crear una regla en el makefile. Vale, vamos a crear una regla. A ver, voy a subir un poco esto, que se va a llamar clean. Bien, esto se hace muy habitualmente en los makefiles y la regla normalmente se llama de esta manera. Vale, esto es lo que se va a llamar un funny target, P-O-H-N-Y. Y este tipo de targets son aquellos cuyo nombre no es el nombre de un target, de un archivo de salida, sino son el nombre simplemente de una receta y cuando lo llamemos ejecutará esa receta. Vale, nuestra receta va a ser rm todos los archivos .o y además el target. Bien. Bueno, entonces voy a volver, hago un clear, voy a volver a llamar a make para que se generen todos esos archivos .o y el target. Bien, si volviera a llamar otra vez a make nos dice, está todo actualizado, no has modificado nada, no hay que recompilar, perfecto. Y ahora voy a llamar a clean. Bien, para llamar a el target clean, simplemente invocaría a make y después pondría el nombre de la regla
a la que voy a llamar clean. Y clean nos ha borrado los puntos y el target. ¿Qué ocurre si vuelvo a llamar a clean? Ahora no tengo nada que borrar. Bueno, pues que se va a generar un error. ¿Por qué? Porque esos archivos no existen. Para evitar eso, voy a utilizar la opción "-f". Es decir, si no existen, por favor, ignóralos. Make clean. Y simplemente se ignora, no se ha hecho nada. Vale. Bueno, los funny target, para evitar confusiones, es decir, para evitar que hubiera, por ejemplo, un archivo llamado clean y make pudiera confundirse y crear un archivo de salida llamado clean. Bueno, se suele indicar a make que esto es un funny target y no un archivo que tenga que generar de la siguiente manera. Bien, escribimos .funny, 2 puntos, y el nombre de la regla, que es en este caso clean. Bueno, y ya está listo. Bueno, en siguiente lugar vamos a hablar de lo que son las reglas implícitas. Bueno, make tiene una cierta inteligencia, por decirlo así, y ya sabe cómo se genera un archivo punto de un archivo .c. Entonces, estas reglas en realidad no es necesario escribirlas. Con poner simplemente el nombre del target y las dependencias es suficiente, así que nos podemos ahorrar unas cuantas líneas de make, lo cual a veces está muy bien. Uy, vale. Bueno, para comprobar que todo sigue perfecto, hacemos un make clean y un make. Vale, perfecto. Y lo que decía, make ya sabe qué hacer y ha compilado. Bueno, el siguiente paso que se va a realizar en este makefile es la utilización de variables. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a definir una variable llamada target y le vamos a dar el valor este. Se hace así, este es el nombre de la variable y este es su valor. Entonces, en lugar de utilizar el nombre myproc, lo que vamos a hacer es sustituirlo por una variable. ¿Y cómo se hace? Bien, pues parecería que habría que hacerlo así, ¿no? Pero en realidad no, porque queremos acceder al valor de esa variable y para eso utilizamos este simbolito y ponemos el nombre de la variable entre paréntesis. Bien. ¿Dónde más tenemos? Aquí. Vale, había 3 ocurrencias. Bueno, otra variable que también se suele declarar bastante a menudo es una variable en la que van a estar los nombres de los archivos objeto.o. Bien, entonces nos podemos ahorrar escribir esto 2 veces así. Bueno, además a GCC se le suelen indicar habitualmente qué opciones del compilador queremos activar. Para ello se define una variable llamada cflags y le vamos a decir qué queremos. Bueno, para ver, hay muchísimas opciones del compilador, se puede mirar en el manual de GCC, esta vez, no confundir GCC con make. Vale, este es el manual de GCC en la opción de... en el capítulo de opciones. Y una cosa que se suele hacer mucho es cambiar la opción de warning. Y en muchos casos, cuando estamos empezando a desarrollar el proyecto, queremos que nos muestre todos los warnings para minimizar errores. Así que me copio este flag. Vale. ¿Cómo se lo vamos a pasar a GCC? Bueno, pues así. Necesitamos el valor de esta variable, entonces el $. Vale, perfecto. El siguiente paso va a ser cambiar un poco esto y vamos a crear una regla patrón. Bien, este es el manual de Make y aquí hay un ejemplo de qué es una regla patrón. Vamos a utilizar algo muy parecido. Entonces,
Voy a darle zoom. Esta regla patrón va a definir una regla de manera que se puede generar un archivo .o a partir de un archivo .c utilizando esta regla. Vale, esto simplemente es una variable que indica cuál es el compilador. Esta es la opción de "-c" de GCC. Estos son los flags, por ejemplo, activar warnings que ya hemos visto. Estos serían los flags de CPP. Esto ahora no nos hace falta. Vale, y esto de aquí, este dólar y este menor que, es la llamada variable automática. Esta también es una variable automática, estas dos. Y esto simplemente significa que se sustituyen los nombres del target file y del archivo fuente. O sea, esta variable automática sustituiría este nombre, el nombre del output, y esta variable automática, el nombre del input. Y entonces me voy a copiar la regla tal cual de aquí, porque no me la sé de memoria, y la pego. Y ahora voy a hacer un par de modificaciones. Bueno, podría declarar una variable cc, pero sale mejor llamar a gcc. Vale, los cflags ya los he definido. Actívame todos los warnings. Y flags de cpp. Bueno, tenemos nuestro makefile bastante avanzado ya. Ahora vamos a probarlo un poquillo. Hacer un clear en la consola. Vuelvo a llamar a makeClean. Muy bien. Vale, me he confundido y en algún lugar en la fila 9 debería haber puesto un tab y no hay. Le doy hasta... Así es, sin tab no funciona. Ya. Saco la tecla y a ver si la puedo hacer el clean. Vale, ahora funciona todo. El problema era el tab, ese tan importante. Y volvemos a generar el make. Bueno, esto ha funcionado perfectamente y además ahora hemos visto que gracias a que hemos activado todos los warnings nos los indica. Esto es una advertencia, no es un error, es decir, todo ha compilado pero nos dice has definido una variable y no la has usado. Vale, que efectivamente lo he hecho. A ver, era en diag.c. Es esto no sirve para nada, entonces es mejor borrarlo. Vale, clear. Vamos a ver que se ha generado el target efectivamente. Make clean y ahora voy a hacer otro make y ahora no nos salen warnings ya que hemos eliminado esa línea que no hacía falta. Bueno, en realidad este makefile tiene un pequeño inconveniente y es que hemos creado esta regla y es súper práctica cuando tienes montón, igual 100 .cs, ¿no? Para no escribir las 200.000 líneas, pero hemos definido que el .o tiene como dependencia el .c, es decir, si el .c cambia, actualizaremos el .o, si no, no. Pero esto es cierto hasta cierto punto, ya que están los archivos .h que aquí no figuran como dependencias. ¿Vale? Entonces, lo que podría ocurrir, y voy a cambiar un .h, por ejemplo, este con .h, voy a definir algo aquí muy tonto, define nueva variable y le voy a dar save. Ok. Vale, ahora voy a hacer un make. No voy a hacer un make link, voy a volver a hacer un make. Voy a volver a hacer un make y nada va a volver a ser recompilado porque nadie tiene como dependencia ese archivo .h. Make my proc is up to date, es decir, no nos ha tenido en cuenta ese cambio. Vale, luego veremos cómo tener en cuenta estas dependencias .h más tarde, porque ahora el siguiente paso va a ser otro. Y me voy a volver, vale, a la carpeta donde tengo todo. En un mundo ideal, tanto el makefile como los .c y los .h estarían en el mismo directorio, pero esto no suele ser así. Normalmente los .h suelen estar en una carpeta, sobre todo en grandes proyectos, que se llama inc, de include. Entonces, eran 3, los voy a cambiar. Vale, y los pongo en esta carpetita. Mira, el src, aquí quedan solamente los .c y en el inc los .h. Esto, aquí tengo unos archivos que ahora mismo no importan. Vale,
Entonces, lo que va a ocurrir, make clean, voy a hacer el make clean. Me ha debido borrar todo. Vale, los puntos y el ejecutable. Y ahora voy a volver a unclear. Voy a volver a llamar a make. Y vamos a ver que ahora se producen errores. ¿Por qué? Porque los archivos .h no se encuentran en la carpeta actual. ¿Cómo se lo indicamos a make? Bien, voy a definir una variable llamada incdir, que es include directory, .src, el include directories respecto a de donde está el makefile, ¿no? Entonces hemos visto que hay que salir del directorio actual, esto, y de ahí meternos en en src no, en inc. Make está en src y los include están en inc. Vale. Y ahora esto lo vamos a añadir como un flag. Lo vamos a añadir los flags como una opción. Para eso necesitamos la opción "-i", manual de GCC, y ahí está. Opciones para la búsqueda de directorios. Debemos añadir la opción "-i" y los directorios. Vale, entonces ya tengo aquí preparada la opción "-i", y ahora, ¿cuál es el directorio a incluir? Incdir. Vale. Entonces ahora a mi GCC se lo indico ya. Vuelvo al terminal y llamo a make y funciona todo perfectamente. Siguiente paso. El siguiente paso sería no generar estos archivos .o aquí ni el ejecutable. Esto es la carpeta de source code src. ¿Vale? Sino que makefile cree dos carpetas aquí, una llamada obj y otra llamada bin, y el ejecutable se quede en la carpeta bin y los .o en la carpeta obj. Vamos allá. Voy a definir los nombres de los directorios. El obj dir sería igual a obj. El bin dir, donde irá guardada la aplicación, será bin, bin, y el link dir, a ver, lo voy a llamar así, que me gusta un poco más. Sustituyo aquí, vale, y por último el source src dir, que en este caso está en el mismo directorio que make. Bueno, y ahora empecemos a hacer sustituciones de cosas. Vale, el target se va a llamar así, pero va a estar en esta carpeta. Así que con el $, accedo al nombre de la variable y /. Bien, ya tenemos al target correctamente colocado. Siguiente. Los objetos están en la carpeta objetos. Así que lo voy añadiendo. Bueno, para hacer más legible el makefile se suele utilizar este simbolito, que es para partir, ¿cómo se dice? Splitting lines, partir las líneas, ¿vale? En lugar de poner una línea aquí súper larga, lo hacemos así para que se lea mejor. Todo bien alineado. Vale. Siguiente, al target ya lo hemos colocado en su directorio y los objetos están aquí bien. La regla patrón la tendríamos que adaptar, ya que los .o están en el objectir, en el directorio de objetos. Así que simplemente adaptamos el patrón de regla, ¿no? Sería para cada uno. Vamos a generar un archivo .o dentro de este directorio para todos los archivos .c que están. Esto sería redundante ponerlo, pero viene bien. Por si cambiamos en algún momento la posición del lugar donde está el makefile. Vale. Me falta aquí el /.
Bien, para las variables automáticas no tenemos que incluir nada porque esta tomará este nombre y esta otra este otro nombre. Así que listo, lo que nos queda es crear los directorios obj bin y bin. Bien, entonces utilizaremos la opción mkdir menos p, es decir, si no existe créamelo y si no, ignora el comando y lo copio de aquí, créame este directorio y en la regla que va a crear el target crearemos el directorio bin, opción también -p bin dir. Vale, y por último el clean, lo que vamos a hacer que va a ser más fácil es borrar esos dos directorios, opción -r, ya que son carpetas lo que vamos a borrar. Borro bin y todo su contenido y borro obj y borro bin. Ya, vuelvo al terminal y invoco a make. Hay un error, missing separator, línea 7. Ya, bueno, después de este elemento, que es para hacer como lo que debería ser una línea seguida, lo pongo para visualizarlo mejor en varias líneas, hay que introducir un enter, una nueva línea. Y le doy a esta tecla para ver qué he hecho realmente y lo que he hecho ha sido introducir un espacio. Mal, se escribe el backslash y directamente se le da a enter. Y aquí lo mismo. Es súper sensible main. Bueno, make ha funcionado, salimos de la carpeta src y vemos que se han creado un directorio bin, un directorio obj. Veamos qué hay dentro de bin. La aplicación. Veamos que hay dentro de obj los .os. Bueno, último paso creo ya. Como he dicho antes, pero lo he dejado así un poco colgado porque me he ido a otra cosa, esta regla tiene un defecto y es que como dependencia para el .o solo vamos a tomar el archivo en código fuente .c. Pero ¿qué pasa si modificamos un archivo .h? Bueno, pues nadie lo va a tener en cuenta en este makefile y entonces habría dos posibilidades. Yo sé que eso es así y hago make clean, elimino todo lo generado y vuelvo a recompilar todo el proyecto o incluyo dependencias aquí de alguna manera. Bien, al principio del vídeo lo habíamos hecho manualmente para cada uno de los .cs. Hay una manera... Bueno, hay varios métodos de hacerlo. Hay un señor llamado así, lo voy a escribir aquí, almohadilla, se llama Tom Tromey, que propuso una idea para un método, ya que esto realmente no viene claro en el manual, que consiste en generar dependencias. Bien, lo describo un poco por encima y en internet se puede leer un poco más al respecto. Hay varios artículos. Y en GCC tiene una opción que es la -md, con el que se van a generar unos archivos de dependencia. Van a tener la extensión .d. Y esos archivos simplemente dirán para un archivo .o cuáles son sus dependencias de archivos .c y todos los .h dependientes. Vale, y esas dependencias las vamos a incluir así. Voy a quitar esto. Uy, me molesta. Con include y ahora le diremos inclúyeme dentro. Un momento. Inclúyeme todos esos archivos .d de dependencias que se encuentran en el directorio de archivos de objeto. Y así sí se tendrían en cuenta esas cabeceras .h. Vale. Me vuelvo a src. Bueno, make is up to date. Entonces vemos... A ver, lo que quería hacer aquí es un make clean.
Vale, es un make clean y ahora voy a volver a hacer un make. Y ahora vamos a ver que se me han generado esas dependencias. Me voy a mi archivo obj y veo estos .des aquí. Si los abro con el, por ejemplo, con el comando cat, bien, veo que realmente son líneas de texto en los que me dicen, hey, este archivo objeto depende, init.o depende no solamente de init.c, sino también de ciertos .h. Bueno, este y el que yo había incluido en el archivo. Vale. Entonces, si yo modifico un .h, como por ejemplo, bueno, modifico, digamos que introduzco una nueva variable, la 4, bueno, cambio a esa constante, no es una variable, a esa constante, no sé por qué se llama var, no tiene ningún sentido. Vale. Entonces ahora me voy a la carpeta src e invoco a make. Bien. Bueno. Como el archivo .h lo incluían los .cs main, diag y com, se han recompilado esos tres. Bien, y vemos aquí que init no se ha recompilado, entonces si me meto dentro de init, se me ha colgado el notepad. Perdón, init.c. Si me meto dentro de init, veo que no tiene acom.h como dependencia. Ya, y eso es todo.